Bienvenidos a este video donde vamos a ver una introducción a las gramáticas independientes del contexto. Si nos ubicamos dentro de la jerarquía de Chomsky, estamos en el nivel 2 con las gramáticas independientes o libres del contexto. Los lenguajes asociados son los lenguajes independientes del contexto o libres del contexto. El nivel de complejidad es el nivel sintáctico, es decir, estamos representando las estructuras de una secuencia de símbolos, cómo se ordenan correctamente para representar alguna palabra válida. Y el modelo aceptor, el modelo que es capaz de reconocer esas secuencias, es el autómata de pila. Recordemos los componentes que tiene cualquier gramática: el conjunto de no terminales, el conjunto de terminales, el conjunto de reglas de producción y el símbolo no terminal inicial o axioma de la gramática. En el caso de tipo 2, las reglas tienen este formato: en su parte izquierda un no terminal y en su parte derecha cualquier secuencia de terminales o no terminales, inclusive vacía. Es decir, que n pertenece a sigma sub n, al conjunto de símbolos no terminales, y beta pertenece al universo de todos los símbolos terminales y no terminales. En cuanto a los formatos estándares, vamos a considerar dos casos: el formato normal de Chomsky, que consta de producciones con esta forma o con esta otra forma, es decir, que en la parte derecha tenemos o dos no terminales o un solo terminal. Vamos a ver más adelante las ventajas que tiene transformar una gramática de tipo 2 en este formato estándar. Por otro lado, vamos a considerar un formato estándar de Greifach, que tiene este formato: un terminal como prefijo y después una secuencia de no terminales. Es decir, que n en general es un símbolo no terminal, t es un símbolo terminal y w es una secuencia de no terminales, que puede ser inclusive vacía. O sea que también en este caso podemos tener un terminal solo. Como excepción, en cualquiera de los dos formatos, ya sea Chomsky o Greifach, vamos a permitir la regla S deriva a lambda con el único objetivo de derivar, de generar la palabra vacía, cuando sea necesario. Pero la condición es que el axioma no esté a la derecha de ninguna de las reglas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de gramáticas que tienen esta característica de ser de tipo 2. Por ejemplo, esta gramática que tiene un solo no terminal, el axioma, y los terminales A y B, con las reglas de producción S deriva a ASB o S deriva a lambda. Esta tal vez sea la gramática más simple que podemos plantear de tipo 2, que va a generar el lenguaje de secuencias de A seguidas de B de igual longitud.
En este caso también puede ser vacía, dada esta regla de producción que nos permite generar a partir del axioma la palabra vacía. Vemos que es muy simple el lenguaje y la gramática que lo genera. Cumple con las características de tipo 2, es decir, en la izquierda un no terminal y en la derecha cualquier secuencia de terminales y no terminales, inclusive vacía. Pasemos ahora a este segundo ejemplo, donde ya tenemos 2 no terminales y tenemos 4 terminales. Con las reglas de producción que estamos viendo, ¿sí? Cumplen de nuevo con el requisito de que en la parte izquierda tenga un no terminal y en la parte derecha puede ser cualquier secuencia de terminales o no terminales. En este caso, si observamos, genera un lenguaje cuyo patrón podríamos representar de esta manera y vemos que se trata de un lenguaje regular. Entonces recordemos que con estas gramáticas también podemos generar lenguajes de menor complejidad, es decir, lenguajes regulares. O sea, podemos generar lenguajes que son de tipo 2, como este lenguaje, A a la N, B a la N, ¿sí? Que no se podría representar con una gramática regular, ¿sí? Y podemos generar también lenguajes regulares. Otro ejemplo, con estos símbolos no terminales y terminales, y con estas reglas, que también vemos que cumplen con esa característica de tipo 2, generamos un lenguaje que podríamos representar con 2 patrones, es decir, tenemos la unión de 2 patrones. En el primer caso, el primer patrón, también podemos observar que tiene una característica regular. Es decir, si considero esta parte del patrón, sería regular, porque podemos representarlo con una expresión regular. En cambio, esta otra parte, netamente, se trata de un patrón que es libre de contexto, es muy similar a este otro, es decir, secuencias de un símbolo que siguen consecuencias de otro símbolo con la misma longitud. Bien, a la vez, todo este patrón, la unión de estos dos, está elevado a una potencia de tal manera que se puede repetir una cantidad de veces, ¿sí? Que en este caso vemos que es mayor o igual que 1. Bien, entonces, este patrón también correspondería a un lenguaje de tipo 2, dado que esta parte no se puede representar con expresión regular. Entonces ya todo el patrón queda caracterizado por el tipo 2, o sea, un lenguaje independiente del contexto. Perfecto. Otro ejemplo, también con un solo no terminal, el axioma y los terminales A y B. En este caso, estas son las reglas de producción. Vemos, o podemos observar, que se trata de todas las secuencias que tienen como característica el doble de A que de B. Si nosotros observamos en estas reglas, las secuencias que tenemos son todas las posibilidades de tener secuencias con 2A y 1B. Con el no terminal S, que puede estar como sufijo, en este caso, ¿sí? O puede estar como
prefijo, como en este caso, o puede estar en cualquier otra posición, como en estos dos casos. Entonces, si observamos, con estas reglas recursivas sobre el axioma, vamos a poder generar cualquier secuencia sobre ese universo del alfabeto AB, pero con la condición de que la longitud sobre A es el doble de la longitud sobre B. Bien, como vamos a ver más adelante, todos estos patrones que pueden parecer muy abstractos se pueden asociar con situaciones concretas y vamos a ver que en particular estos patrones se asocian con estructuras sintácticas que podemos tener presentes en los lenguajes de programación. Veamos otros ejemplos para ampliar un poco lo que serían las posibilidades que tienen estas gramáticas. Por ejemplo, en este caso, con estos no terminales y terminales y estas reglas, podemos generar este patrón que también lo podemos representar como la unión de dos patrones. En este caso, el primer patrón es muy similar al que vimos en el primer ejemplo, la gramática 1, con secuencias de A seguidas de B, de igual longitud, nada más que con n mayor o igual que 1, es decir, que no incluye la secuencia vacía. En el otro patrón, ¿sí?, podemos observar que se trata de un patrón regular, ¿sí?, dado que n y m, que serían las potencias del prefijo b y el sufijo b, pueden valer 0 o 1. Eso quiere decir que b puede estar presente, ¿sí?, o no, tanto adelante de la secuencia como al final de la secuencia, y C puede repetirse una cantidad de veces que inclusive puede ser también vacía. O sea que en este patrón sí estamos representando la palabra vacía. Y es un patrón regular, porque se podría perfectamente representar con una expresión regular. Nuevamente, dado que este patrón es de tipo 2, todo el lenguaje se caracteriza por ser un lenguaje independiente del contexto. Otro ejemplo, con estos no terminales y terminales y estas reglas de producción que todas cumplen con las características de lenguajes independientes del contexto y gramáticas independientes del contexto. ¿Sí? En este caso, el patrón, también similar al lenguaje de la primera gramática, de la gramática 1, o sea, secuencias de A, seguidas de secuencias de B, pero en este caso podemos tener dos posibilidades: que la cantidad de A sea igual a la de B, o que la cantidad de B sea el doble de la de A. Bien, pasando a un último ejemplo, observamos acá dos no terminales y tres terminales con estas reglas que también cumplen con las características de gramática independiente del contexto. Genera este patrón, que es un patrón netamente de tipo 2, libre de contexto o independiente del contexto, ya que vemos que hay una relación entre lo que sería la secuencia de X y la secuencia
de Y con la secuencia de Z. Es decir, la cantidad de zetas va a ser igual a la suma de la cantidad de Y con X. Entonces esa es una característica típica de los lenguajes independientes del contexto, donde una parte de la secuencia del patrón tiene alguna relación con otra parte de la secuencia o patrón. Eso vamos a ver más adelante, que representa una propiedad de los lenguajes libres de contexto que vamos a estudiar. Veamos ahora un aspecto muy importante dentro de esta temática, como es el diseño de una gramática independiente del contexto. O sea, para construir, para diseñar una gramática a partir de las características del lenguaje. Podemos recurrir a distintos artificios. Vamos a ver que uno de esos artificios es la adaptación de una gramática. Es decir, tomar una gramática que genera un lenguaje similar, con características similares a las que nosotros queremos, y hacer ciertas modificaciones. Otra estrategia es mezcla de gramáticas. Tal vez necesitemos generar un lenguaje que tenga algunas características de un lenguaje y otras características de otro lenguaje. Entonces, las dos gramáticas de esos lenguajes se pueden mezclar para diseñar la gramática que nosotros necesitamos. Por último, podemos recurrir como estrategia a las operaciones entre gramáticas, en forma muy similar, análoga, a lo que vimos para los lenguajes regulares, pero con los modelos aceptores. Vimos cómo operar con los autómatas finitos. En ese caso resultaba más eficiente, inclusive más fácil, operar con los autómatas. En este caso vamos a ver que operar con las gramáticas resulta más sencillo que operar con los autómatas de pila. Entonces vamos a ver como estrategia para diseñar la gramática a partir de las características del lenguaje, las operaciones con gramáticas. Bien, ¿qué operaciones podemos realizar? Unión, concatenación, estrella de Kleene, estrella positiva y la inversa. No se puede utilizar como estrategia ni el complemento ni la intersección. Eso se debe a que estas dos operaciones no son cerradas para los geek, o para las geek, mejor dicho. Es decir, que si en general yo complemento una geek, el resultado en general no es una geek. Y lo mismo si yo intersecto dos geek, en general el resultado no es una geek. Entonces no me sirve como estrategia para diseñar una geek. Eso lo vamos a ver más adelante dentro de las propiedades de los lenguajes independientes del contexto. Y vamos a hacer una pequeña demostración para corroborar esta afirmación. Empecemos con la adaptación de una gramática. La adaptación de una gramática consiste simplemente en realizar modificaciones a una gramática para que genere un lenguaje con un patrón similar. Por ejemplo, si quisiéramos generar este lenguaje que tiene como patrón secuencias de A seguidas de B, con esas condiciones, de que n y m sea mayor o igual que 0, o sea que puede incluir la palabra vacía, y que la cantidad de A sea mayor que la de B. Podríamos tomar como punto de partida la gramática que es muy simple y que se toma como base para muchos
diseños, que es la que genera secuencias de A seguidas de B de igual longitud. Esta gramática podemos modificarla para que genere secuencias de A de una longitud arbitraria, ya sea como prefijo de las palabras, ¿sí?, al inicio, o como prefijo de las palabras al final. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos tener, tomando como no terminales S y A, para poder lograr este objetivo, generar inicialmente una secuencia arbitraria de A mediante esta regla recursiva. Si yo genero esta regla recursiva, secuencias de A, puedo generar secuencias de una longitud arbitraria. Y en algún momento, para terminar la recursividad, como caso base, podemos tener una A seguida de este otro no terminal. Y ahí es donde aplicamos, ¿sí?, las reglas conocidas de esta gramática para generar secuencias de A y B de igual longitud. De tal manera que en resultado vamos a tener secuencias que van a tener mínimamente una A más que las B. También podemos hacerlo aplicando la misma estrategia, pero al final de la derivación. Es decir, empezamos derivando secuencias que tienen la misma longitud de A que de B, pero para terminar la recursividad, insertamos una A como prefijo y después a través de este no terminal podemos seguir generando A en la longitud arbitraria, ¿sí? Inclusive ninguna, con lo cual tendríamos el caso de una sola A más que las B. Entonces acá tenemos un ejemplo de la modificación, o sea, hemos partido de esta gramática y la hemos modificado, hemos tomado reglas de esa gramática, ¿sí?, pero le hemos agregado otras reglas para lograr el objetivo. En el caso de la mezcla de gramáticas, consiste en combinar, ya sea dos o más geek, para aprovechar las características que tiene cada una. En ese caso, lo que nosotros deseamos es un lenguaje que tenga esas características. De tal manera que lo que necesitamos sí es distinguir los no terminales de las gramáticas que vamos a mezclar. O sea, si hubiera no terminales iguales, bueno, hay que distinguirlos, hay que cambiarlos en alguna gramática, de tal manera que todos los no terminales tienen que ser distintos, excepto los axiomas, que al revés tienen que ser iguales, ¿eh?, porque ahí es donde se va a producir ese efecto de mezcla de las gramáticas. Por ejemplo, para generar este lenguaje que tiene el patrón a la n, b a la m, también secuencias de A seguidas de B, pero en este caso con la condición de que el valor de m, o sea, la cantidad de B, esté entre n y el doble de n, o sea, entre la cantidad de A y el doble de la cantidad de A. Y podría ser cualquiera de los valores que estén entre A y la cantidad de A, perdón, y el doble de la cantidad de A. Bien, entonces ahí tenemos una mezcla, ¿sí?, de dos gramáticas. Podría ser la gramática que ya vimos, la gramática que genera secuencias de A con igual longitud que B, ¿sí?, secuencias de A seguidas de B con igual longitud, más otra gramática que la vamos a llamar geek 9, que tendría el otro caso del otro extremo de ese rango, ¿sí?, de este rango, es decir, con el doble, ¿sí?, de A
de B que de A. Entonces, ahí tenemos como adaptación de la primera gramática el diseño de esta gramática 9. Porque si observamos, si tomamos la primera gramática, que ya conocemos, para generar secuencias que tengan el doble de B que de A, simplemente agregamos otra B en esta regla. O sea, hacemos una adaptación de esta gramática para obtener esta otra gramática. Y ahora, mezclando las dos gramáticas, obtenemos la gramática deseada. Es decir, una gramática donde recuerden que si hubiera otros no terminales, los tenemos que distinguir y los axiomas tienen que ser los mismos, ¿verdad? En este caso, no hay otros no terminales, pero repito, si los hubiera, hay que distinguirlos y los axiomas igualarlos. Bien, entonces esta gramática va a generar el lenguaje que va a tener características del lenguaje que genera la gramática 1 y características del lenguaje que genera la gramática 9, con lo cual cumplimos con el objetivo. Pasando ahora a las estrategias que tienen que ver con las operaciones, la operación de unión. Si yo lo que deseo es obtener una gramática que genere un lenguaje que a la vez sea la unión de los lenguajes que generan otras dos gramáticas, lo vamos a hacer uniendo esas dos gramáticas. Si consideramos ahora formalmente los componentes de la primera gramática, de la segunda gramática, tenemos que tener en cuenta que sean disyuntos, es decir, que sean distintos, si no se produciría una confusión, ¿sí? Tienen que ser distintos todos los no terminales, incluidos los axiomas, no como en la mezcla, que ahí los axiomas tenían que ser iguales para que se produzca ese efecto de mezclar. Acá lo que vamos a hacer es unir dos conjuntos, ¿sí?, de palabras, o sea, unir dos lenguajes. Entonces es importante que todos los no terminales, incluidos los axiomas, sean distintos. La gramática resultante, que va a tener sus propios componentes, se va a formar, en el caso de los no terminales, con la unión de todos los no terminales y le agregamos un nuevo axioma. O sea que el axioma de esta gramática va a ser un no terminal nuevo, ¿sí? En el caso de los terminales, obviamente, va a resultar la unión de los terminales de ambas gramáticas. Y las producciones se forman con las producciones de ambas gramáticas, a la cual hay que agregarle este par de reglas. El axioma nuevo deriva a uno de los axiomas. Tenemos de partida, generación. El axioma nuevo a partir de esta regla de todas axiomas, con lo cual palabras que se pueden derivar de la gramática 1 y a partir de esta otra regla todas las palabras que se pueden derivar a partir de la gramática 2. Veamos un ejemplo para esta operación. En este caso, el lenguaje L12 tiene como patrón secuencias de A seguidas de B, que como condición tienen las longitudes distintas. Esto se podría expresar como la unión de un lenguaje que tenga la cantidad de A mayor que B con uno que tenga la cantidad de A menor que la cantidad de B. Es decir, entre los dos van a sumar todas las que sean con cantidad de A distinta de B. De tal manera
que si yo hago la unión de las gramáticas que generan esos lenguajes, cumplimos el objetivo. Bueno, el lenguaje 8 es un lenguaje que hemos visto recién como ejemplo, y el lenguaje 11 es también una adaptación del lenguaje 1, como podemos ver, y acá tenemos el lenguaje 8, donde hemos agregado estas reglas, también como adaptación de la gramática 1, para generar A en forma arbitraria, para que tengamos más cantidad de A que de B, y podemos hacer exactamente lo mismo para lograr el objetivo de tener más B que A, nada más que en este caso, al revés, dado que las B's están como sufijos de la secuencia, ¿sí? Pero en forma similar, hacemos una adaptación de la gramática 1. Y ahora hacemos la unión de estas dos gramáticas, ¿sí? Distinguiendo siempre todos los símbolos, ¿sí? Para para tener ese efecto de la unión. Continuemos ahora con la concatenación. La concatenación de lenguajes me va a llevar a diseñar una gramática con la concatenación de las gramáticas que generan esos lenguajes. Partiendo de gramáticas con estos componentes, de nuevo, los no terminales tienen que ser distintos. Podemos hacer una estrategia similar a la de la unión, nada más que la regla de producción que se agrega a las reglas ya de las gramáticas dadas es una regla que me permite hacer la concatenación de los dos lenguajes, es decir, una regla donde el nuevo axioma deriva a los dos axiomas anteriores seguidos, yuxtapuestos, respetando el orden, dado que la concatenación no es conmutativa, y logramos el objetivo. Por ejemplo, en este caso tenemos un lenguaje con un patrón que como prefijo y como sufijo tienen un lenguaje palíndromo, es decir, que son patrones cuyas secuencias son iguales a su imagen especular. Y en el medio tenemos una secuencia cualquiera de los símbolos del alfabeto, en este caso AB, es decir, sería el universo de ese alfabeto. Por lo tanto, si nosotros tomamos un lenguaje que sería el lenguaje universal, que por las características que tiene se puede representar por una expresión regular y por lo tanto es un lenguaje regular, el lenguaje que estamos referenciando como lenguaje 14, pre y post concatenado, porque tenemos adelante y al final de las secuencias, este lenguaje lo llamamos L13, LIC13, que sería el lenguaje palíndromo, es decir, el lenguaje que tiene todas las secuencias iguales a su imagen especular, o sea, igual a la inversa. Entonces, el lenguaje resultante, este lenguaje 15, lo podemos generar con una gramática que resulte de la concatenación de GIC 13 con GIC 14 y nuevamente con GIC 13. ¿Sí? Bueno, la GIC 13 vamos a ver que es muy fácil de obtenerla adaptando la gramática 1, esa gramática que genera secuencias de A seguidas de B, nada más que acá en este caso vamos a tener secuencias que si empiezan con A,
tienen que terminar con A, y si empiezan con B, tienen que terminar con B, que esa es la condición del palíndromo. Y para terminar la recursividad, como caso base, podemos tener un terminal A en el medio, o un terminal B en el medio, o nada en el medio, que sería para el caso de las de longitud par. ¿Sí? Bien, el otro caso, la gramática que genera el lenguaje universal, es muy simple porque son gramáticas que pueden generar en forma recursiva secuencias arbitrarias de A o secuencias arbitrarias de B, o eventualmente la palabra vacía. Entonces vemos que con estas reglas se puede generar cualquier secuencia de AB, que sería el universo. Si hacemos ahora esas concatenaciones, respetando siempre la diferenciación de los símbolos no terminales, que en este caso son los dos axiomas nada más, ¿sí? Agregamos esta regla, ¿sí? Y las producciones de las dos gramáticas, con lo cual queda cumplido el objetivo. Para el caso de la estrella de Klinke, obviamente vamos a basarnos en la concatenación, porque se trata de la unión de todas las potencias de un lenguaje. Tenemos también, en forma similar, a partir de una gramática, obtener otra gramática que va a tener los mismos no terminales más uno nuevo para el axioma, los mismos terminales, obviamente, y las reglas de producción van a ser las mismas de la gramática, más este par de reglas, una regla recursiva, que vemos claramente que nos va a permitir generar todas las potencias del lenguaje, porque estamos juxtaponiendo el axioma de la gramática de partida con el axioma nuevo. Entonces ahí estamos generando todas las concatenaciones posibles de palabras del lenguaje con sí mismas, incluida, para terminar con la recursividad, la palabra vacía, que representaría la potencia cero del lenguaje. Por ejemplo, si tomamos este patrón elevado a la n, es un patrón que hemos considerado ya como ejemplo, ¿sí? Donde decíamos que la cantidad de X y de Y son las mismas, que la cantidad de X y de Y son las mismas que la cantidad de Z, es decir, K es igual a M más N. Y si ahora queremos hacer repeticiones de ese patrón, lo elevamos a la L, ¿sí? Donde L también, igual que M, N y K, puede ser cualquier valor incluido 0, o sea, tendríamos una secuencia vacía también dentro de este lenguaje. Bueno, lo podemos expresar como la estrella de Kleene del lenguaje que hemos visto anteriormente, que lo hemos llamado LIT 7. Bien, quedando el resultado de esta manera. O sea, partimos de esa gramática que ya habíamos visto y le aplicamos el artificio de la estrella de Kleene, agregándole este par de reglas a las reglas de la gramática. En el caso de estrella positiva es muy similar, porque lo único que no tenemos que agregar es la potencia cero, de tal forma que las producciones que se generan son las de la gramática, más este par de reglas, una de ellas recursiva, igual que para estrella de Kleene, pero el caso base ya no es lambda, sino es el axioma de la gramática, de tal forma que van a generar todas las potencias del lenguaje, menos la potencia cero. ¿Sí? Bien. En el caso de este patrón, que también lo podemos visualizar como el lenguaje regular 2 que hemos visto al principio como ejemplo, pero si ahora lo elevamos a la K con K mayor o igual que 1, es decir, que exigimos que mínimamente tenga
un patrón, es decir, que no sea vacío, se puede expresar como la estrella positiva de ese lenguaje que ya habíamos visto. O sea, la gramática resultante va a ser la estrella positiva de esa gramática 2. Recordemos la gramática 2, que generaba este patrón, que está entre paréntesis, y ahora le aplicamos la estrategia de estrella positiva y obtenemos esta gramática 17 que va a generar el mismo patrón, pero repetido una cantidad arbitraria de veces, con K mayor o igual que 1. Por último, la operación de inversa es muy simple, porque cuando queremos generar un lenguaje que tenga el mismo patrón, pero al revés, ¿sí? Partimos de la gramática que genera el lenguaje original, y lo único que tenemos que hacer es agregar un axioma nuevo, ¿sí? Y todas las reglas invertirlas. Es decir, las reglas nuevas van a ser n deriva beta a la menos 1, donde n deriva beta tiene que ser una regla de la gramática original. O sea, dicho en palabras coloquiales, hay que invertir todas las partes derechas de las reglas, ¿sí? Con lo cual logramos que genere el lenguaje inverso. Por ejemplo, si tenemos este patrón, podemos perfectamente obtener el patrón a partir del lenguaje 7 que habíamos visto, ¿sí? Que tenía exactamente el patrón este, pero al revés. Entonces, lo que tenemos que hacer es la inversa de la gramática que generaba ese lenguaje 7. ¿Sí? Acá lo tenemos, a esa gramática que generaba secuencias de X, Y, Z, donde la cantidad de X y de Y era igual a la cantidad de Z, ¿sí? Y aplicamos la inversión, ¿sí? Con lo cual obtenemos esta gramática que va a generar el patrón al revés, ¿sí? Perfecto. Muy bien, muchas gracias y a continuación vamos a tener otro video con ejemplos con lenguajes de programación.